Muy bien, entonces estamos continuando con nuestro estudio del panorama del Nuevo Testamento estudiando el libro de Hechos. Y hemos estado mirando cómo la iglesia pues fue iniciado, inclusive no iniciado, pero el Señor Jesucristo ya sabía y ya iba preparando a sus discípulos en el aposento alto. Y entonces hemos dado un pequeño, o estamos dando un pequeño paréntesis antes de continuar en el libro de Hechos, y estamos mirando lo que es ese momento, esa noche especial que Jesús les está preparando en muchos sentidos. Para ellos viene la persecución, van a ser perseguidos, van a ser odiados, van a tener miedo, y pues el Señor Jesucristo les está preparando para lo que viene. Y pues esta noche vamos a, creo yo, disfrutar de lo que el Señor Jesucristo está dejando y diciendo a sus discípulos, pues es tan práctico para ellos en ese momento como lo es para nosotros ahora, en la situación en la cual estamos viviendo, y que vivimos de día a día, ¿no? Entonces, continuemos pues en el estudio, yendo a Juan capítulo 15 y versículo 12. No estoy seguro qué página es en nuestras notas. Tal vez nos puede dejar en el chat, hermano Abraham, qué página es exactamente, pero vamos a continuar el estudio a partir de Juan capítulo 15, versículo 12, recapitulando un poco para refrescar nuestra memoria. Juan capítulo 15 empezó el Señor Jesucristo hablando del viñador y de que Él es la verdadera vid, ¿no? Y que nosotros somos los pámpanos. Y pues entonces habló de la importancia de permanecer en Él, ¿verdad? De permanecer en Él. Y Él en nosotros, hablando de su palabra en nosotros y nosotros en su palabra. Y entonces la importancia de aquello, ¿no? Ahora llegamos al versículo 12. El Señor resume la vida perdurable con el mandamiento de amar unos a otros de la misma manera con que Él nos amó. Y esto es nuevo, ¿verdad? No es en el Antiguo Testamento el estándar para amar era conforme al amor propio, es decir, el amor que yo tengo por mí mismo es el estándar para amar al prójimo. Y ahora pues el amar el uno al otro es según el amor que Él nos ha dado o nos ha mostrado. Y pues esa manera, el de cómo es que Él nos ha mostrado, cómo es que Cristo nos ha amado. Bueno, Él se dio a sí mismo. Él murió por nosotros. Entonces, ese nivel de amor no lo tenemos nosotros naturalmente. Es un amor sobrenatural, un poder que viene de lo alto, de lo divino. Entonces nos está llamando a depender y a vivir por fe en su habilidad. Es decir, la vida de Cristo que llevo en mí es el medio para poder amar, ¿no? Los unos a los otros. Es un fruto del Espíritu Santo y no es algo que yo puedo manufacturar o que puedo ahora. Claro, lo puedo tratar de hacer tal vez puede aparentar. El mundo lo hace y pareciera que es amor, pero no es amor. No es amor divino, no es el amor perfecto que nos habla el Señor Jesucristo. Y vamos a ver, entrar más a fondo en esto. De todas maneras, miremos algunos versículos aquí. Primero quiero leer Juan 15, 12. Dice, este es mi mandamiento,
que os améis unos a otros como yo os he amado, como yo os he amado. Y nuevamente, ¿cómo nos ha amado Él? Nos ha amado con su vida. Nos amó servicialmente, se dio a sí mismo, se puso a un lado y Él se entregó por nosotros. Eso es su manera de amar. Y entonces eso es no es el amor que somos llamados a vivir. Ahora, Gálatas 5:14 nos dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y eso resume toda la ley. Luego vemos capítulo 6, versículo 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, ¿cómo resumimos la ley de Cristo? El amar, llevar las cargas servicialmente los unos de los otros. Esto, hermanos, es una de las maneras más prácticas y mejor evidenciadas del amor que el Padre tuvo en enviar a su Hijo al mundo. Y eso es algo que tal vez no apreciamos en el potencial, no apreciamos eso en el potencial evangelístico que tenemos. Queremos ir al mundo y predicar el evangelio sin amor. Queremos ir a evangelizar haciendo a un lado al amor. Pues aquí, en otras palabras, lo que está enseñándonos es, sin el amor no podemos ver la santidad de Dios, ¿ya? Y eso es muy importante en la vida práctica del creyente. Tan práctico es que no vamos a ver la santidad de Dios en la vida, ¿no?, cotidiana como creyentes, a no ser que haya amor guardando sus mandamientos. Y esa palabra nuevamente, tereo, ¿no? El de guardar, el de cuidar, velar, meditar sobre ellas, etc. Muy bien. Entonces, en esa sola palabra se resume. 1 Corintios 13:3 nos dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. No dice de algo sirve, sino de nada sirve. No tiene utilidad el hacer cualquier cosa sin amor, ¿verdad? Vamos a mirar otro versículo más. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos es el amor. Entonces, versículo 13, que nos dice aquí, dice así, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, que uno ponga su vida por sus amigos. Y entonces ese amor que nos ha mostrado Él, ese es el amor sublime. No hay mayor amor que la de Cristo. La forma más sublime de amar es sacrificarse por los demás, sacrificarse por los demás. 1 Juan 3:16 nos dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, ¿no? También entonces nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, por los hermanos. Ese es esa es la manera de amar. Esa es la forma de amar que Él nos ha dejado. Ese es su amor. Y entonces la importancia de permanecer en Él para que esto se haga una realidad en la iglesia. Ahora, versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces aquí vemos una amistad genuina con Cristo, o sea, permaneciendo en Él, como estamos viendo en el contexto, es evidenciada por nuestro deseo de guardar sus mandamientos, ¿no? De guardar sus mandamientos. Y nuevamente quiero enfatizar que el guardar sus mandamientos no es una cosa aparte de Cristo o separado de Cristo, es decir, yo haciendo lo que hago sin Cristo morando en mí, como si yo lo podría hacer en mis fuerzas para Él, ¿no?
eso no es a lo que se refiere, obviamente. Y entonces, si queremos ser el condicionante para ser sus amigos, tiene que ver con hacer lo que Él manda, que nos ha mandado a guardar sus mandamientos, ¿no? Entonces, tan importante que nuestro amor es según lo que Él ha dicho y no según nuestro preconcepto o nuestra idea, tal vez emotivo, de una manera, pues, cada uno de nosotros podríamos idearnos una idea de lo que es el amor de Cristo, ¿verdad? El mundo tiene una idea de cómo era Cristo y que nunca juzgaba y que nunca decía mal de nadie, etcétera, ¿no? Y ese Jesús que el mundo se ha creado, se ha imaginado, entonces pues muchos contentos con ese Jesús, ¿verdad? Pero no entendiendo el Jesús de lo que dice la Biblia y cómo vamos a conocer al verdadero Jesús a no ser que sea por medio de su palabra. Entonces, eso hace que nuestro amor, ¿okay? Nuestro amor se manifieste de una sola manera, de la forma en que Él ha establecido, no de una manera, por decir, cada quien expone el amor que tiene por el Señor de su corazón, ¿no? Es decir, por decir, en una forma subjetiva. Por ejemplo, sin la palabra de Dios, muchos quieren decir, no, yo le amo al Señor, pero no voy a ir a la iglesia porque esos son y yo lo amo al Señor bueno, el Señor está diciendo, no estás viviendo en mi amor si no estás haciendo, si no estás participando, si no estás tomando importancia en lo que dije, en lo que he establecido, ¿verdad? Y entonces no es un amor subjetivo, no es un amor que depende de cada uno a determinar, sino Él ha dictado cómo es visible y evidenciado el amor que tenemos por Él y el amor que Él nos ha dado a nosotros, nos ha mostrado de una manera muy práctica. En este capítulo los mandatos de Jesús eran permanecer en Él, ¿no? Entonces, por ejemplo, Juan 15:4 nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, si tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, si no estamos permaneciendo en Él, no somos sus amigos en ese momento. No quiere decir que no seamos hijos, no quiere decir que Dios no nos ha dado la salvación y la vida eterna, pero no estamos viviendo, llevando el fruto que Él quiere producir en nosotros. Y eso es todo el propósito de lo que Jesús está diciendo a los discípulos aquí, que el viñador quiere fruto, como todo agricultor quiere, todo viñador quiere que su viña dé mucho fruto. ¿Y cómo va a lograr mucho fruto? Permaneciendo en Él, permaneciendo en Él. Y entonces, aparte de Él, nada podéis hacer, ¿verdad? Un versículo más, aquí el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor, ¿no? Permanecer en mi amor. Entonces, y pedir cualquier cosa que necesitemos, y eso nos dijo en el versículo 7, nos dijo, ¿verdad? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho, ¿no? El pedir en oración depende del permanecer en Él, depende del permanecer en Él. Entonces, esto no es una cosa secundaria, esto no es una cosa que podemos poner como un bono, ¿no? Como un extra, diré. No, esto es fundamental, ¿no? Versículo 14, nuevamente, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esta aserción, sí, es una condición de tercera clase en griego, que significa que tal vez harás o no harás lo que yo os mando. Nuevamente, el creyente
tiene esa decisión, esa responsabilidad de hacer lo que Él manda o no hacer lo que Él manda. Y cada una de esas decisiones tiene sus consecuencias o sus beneficios. Un creyente tiene que decidir si va o no a caminar en amistad con Cristo, ¿no? Y eso es una cosa importante para el creyente reconocer. Vas a caminar, vas a decidir caminar en amistad con Cristo. La decisión es tuya. La decisión es tuya. El Señor Jesucristo no va a venir a obligarte, no va a venir a condenarte, ¿no? Pero él anhela eso. Él anhela tu amistad. Él está ahí como tu mejor amigo ofreciéndose. Dios te va a poner bajo disciplina en muchos casos si vas a continuar en carnalidad. ¿Para qué? Para instarte, para animarte a caminar en amistad con Él, ¿no? Pero la decisión al final es tuyo. Es tuyo. No te puede obligar nadie, ¿no? Y pues espero que tomemos, pues recapacitemos si no estamos caminando en amistad con Él. Si estamos demostrando el fruto de la evidencia de la carne en nuestra vida, pues paremos ahí. La decisión es tuya. Camina en amistad con Cristo para poder demostrar el fruto del Espíritu y lleva mucho fruto y así ser un amigo, su amigo, el amigo de Cristo. Los que tienen amistad constante con Cristo en base a permanecer en Él, tienen vidas marcadas por la productividad, el gozo y la obediencia. Nuevamente, debo preguntarte, ¿estás demostrando productividad, gozo, obediencia en tu vida? ¿Lo vas a demostrar si permaneces en Él? Y por el contrario, nunca vas a demostrarlo o experimentarlo en tu vida si estás caminando sin permanecer en Él. Entonces, es importante esa decisión. Si un creyente no permanece en amistad con Cristo, vivirá una vida estéril, afligida y o desafiante. Nuevamente quiero decir, estamos hablando de un creyente. Un incrédulo nunca puede hacer esto, ¿ok? Tiene que primeramente creer en el Señor Jesucristo, que en la suficiencia de la persona y obra del Señor Jesucristo, que murió por sus pecados y que pagó por todos sus pecados y que resucitó en victoria. El que no lo ha creído no es capaz de estar en este proceso, pero el creyente pues ahora tiene para escoger, para elegir, y espero que todos esta noche que pueden oírme están en este camino de permanecer en Él y pues queriendo, anhelando aprender a caminar más en dependencia de Él. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, otros lugares dice, es corrupción, ¿no? Aquí es muerte, o sea, división, es una separación de tu amistad con Cristo, es una separación del amor que hay, que existe en la iglesia. Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Es vida, es paz. Y si yo no tengo vida y paz en mi vida en este momento, perdonen, hermano, se me cortó. Entonces, nuevamente, si yo no demuestro vida en mí y paz, no estoy en eso, entonces probablemente tiene que ver con el hecho que no estoy permaneciendo en él. Y hermanos, no quiero condenar a nadie aquí, no quiero sonar de una manera desanimante o algo que ¿no?
más bien quiero animarles. Esto es una posibilidad en la vida de todo creyente. Ambas opciones son una posibilidad muy real. Y vamos a sufrir si caminamos conforme a la carne. Y Cristo no desea eso para nosotros. Quiere caminar en amistad. Muy bien, tengo que continuar, si no, no terminamos. Juan 15:14b, nuestra amistad con Cristo está estrechamente ligada a nuestra obediencia a Él. Nuevamente, la obediencia tiene que ver con qué ha dicho, específicamente qué dijo el Señor Jesucristo. Primera Juan 1:6 nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. No practicamos la verdad. ¿Por qué? El practicar la verdad es estar en comunión con Él, es estar guardando su palabra. Es todas estas cosas, es demostrable, es algo que es muy objetivo. No es una cosa que cada uno puede determinar. Y pues eso en nuestra manera de pensar, queremos, ¿verdad? Queremos hacerlo a nuestra manera y tiene que ser ligada a obediencia a Él, no de otra manera. Versículo 15, ahora avanzando, dice el versículo 15 así, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Él nos ha llamado amigos, ¿ya? Entonces caminemos pues como amigos, ¿verdad? Nuestra relación con Cristo no es la de un esclavo a su amo, sino la de un amigo a su amigo. Qué privilegio más grande, ¿verdad? Qué bendición y beneficio el ser amigo de Cristo. Entonces, pues no nos enemistemos con Él, ¿verdad? Lógicamente, caminemos en amistad, disfrutando de nuestra amistad. Yo para estar bien y cuando yo estoy con un amigo, quiero pasar tiempo con él, ¿verdad? Y mi amistad crece con esa persona. Yo tengo amigos que son amigos, pero que en años no he pasado tiempo con ellos. Y la verdad es que nos hemos distanciado. No tengo una relación estrecha como otros amigos que hoy día, por ejemplo, vino un amigo y me estuvo visitando y estuvimos poniéndonos al día de cosas, detalles de la vida, cosas que pues a otra persona no le interesa, pero a mi amigo sí le interesa. Y pues mi amistad con él crece y va floreciendo, ¿verdad? Eso puedo tener en el Señor Jesucristo y él se ofrece y me ha llamado su amigo. ¿Qué cosa? Como los amigos de Cristo tenemos el privilegio de conocer sus planes. No somos sus esclavos. No nos ha llamado, pudiendo llamarnos esclavos, nos llamó amigos y nos hizo conocer sus planes, ¿no? Jesús estaba dichoso de compartir con los discípulos todo lo que el Padre le revelaba. Eso realmente es una cosa que debemos apreciar. No nos ha dejado en incógnita, no nos ha dejado al azar, nos ha compartido los planes que el Padre le ha dado. Salmo 25:14 nos dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos haré conocer su pacto, ¿no? Luego tenemos Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Entonces, Él nos ha llamado amigos. Y qué cosa más linda. ¿Es Jesús tu amigo? ¿Es Jesús tu amigo? Él te ha llamado amigo, pero ¿qué clase de amigo es para ti, verdad? ¿Estás andando con tu amigo? ¿Estás andando en amistad, en compañerismo con tu amigo? Versículo 16 nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre,
Él os lo dé. Ahí está lo que hemos estado hablando. El hecho de que Él desea, el Padre, Jesucristo los había escogido a los discípulos para que ellos lleven fruto, y no solo un poco de fruto, sino mucho fruto. ¿Y cómo iban a hacer eso? ¿Cómo iban a hacer eso? Como sus discípulos, iban a hacerlo solamente permaneciendo en Él, ¿no? Y entonces así el Padre iba a estar gozoso, pues, del fruto que iban a llevar. Esta elección no tiene nada que ver con una elección para la salvación. Algunos enseñan que Él escoge para salvación, y eso es una mala comprensión de lo que está diciendo aquí y en otros pasajes. Es verdad que Dios eligió una nación, Israel, para demostrar su gloria en la tierra, y eso es cierto, pero no ha elegido individuos para ser salvos. Eligió a una nación para su programa. De la misma manera, la iglesia ha sido escogida en Cristo, ¿verdad? Pero no individuos para salvación. Nos ha escogido estando en Cristo para servicio, ¿ya? Y para ser glorificados, conformados a la imagen de Cristo, pero no para ser salvos. Y aquí está hablando de lo que Cristo escogió a los discípulos para este propósito, sino con el hecho de que Jesús los había seleccionado personalmente como sus discípulos de entre las masas de Israel. Jesús podía haber escogido a cualquier 12, pero no lo hizo, escogió a estos 12. Normalmente un estudiante elige al maestro bajo el cual él quiere estudiar, pero en este caso el Señor, el mejor maestro, seleccionó cuidadosamente estos estudiantes para sus propósitos. Jesús usó 5 verbos: ir, llevar, permanecer, pedir y dar, en el tiempo subjetivo del griego, lo cual expresa la probabilidad del éxito y enseña que nosotros también hemos sido escogidos con el propósito del servicio fructífero a Dios. El servicio fructífero a Dios. ¿Qué nos dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Entonces, hemos sido escogidos, creados en Cristo Jesús, pero escogidos para andar en los propósitos que Dios tiene para llevar fruto. Y entonces el versículo 17 que nos dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, el punto principal de todo este pasaje es que debemos permanecer en Cristo para ser capaces de amarlo a Él y amarnos unos a otros. Porque separados de mí nada podéis hacer, ¿no? Porque separados de mí nada podéis hacer. No un poco, no de vez en cuando, sino nunca. No podemos hacer nada si no permanecemos en Él. Y cuán importante esto, ir aprendiendo. Todos nosotros. Cristo quiere producir, Cristo siendo la verdadera vid, quiere producir fruto a través de ti, ¿no? Quiere usarte como rama para llevar su fruto. Y entonces debes, y yo debo, permanecer en Él. Eso es la condición. La promesa es: llevaremos fruto, nuestras oraciones serán contestadas, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vamos a unos siguientes versículos que cambia un poco el tono, y el Señor empieza a alistarles a lo que va a venir en adelante, y les va a explicar algo que es muy importante, que sucede a todos nosotros. El odio del mundo, pero la ayuda del Señor. Muchas veces en el ministerio, ustedes que han compartido, por ejemplo, el Evangelio y han sido rechazados, uno muchas veces se siente rechazado personalmente, y es una realidad. Pero no es nuestro mensaje. Si fuésemos nosotros y nuestro mensaje que están rechazando,
Eso es una cosa, ¿verdad? Pero no están rechazándonos a nosotros ni nuestro mensaje. Lo que están rechazando es a Cristo. Rechazaron a Cristo cuando Él estuvo aquí, y Cristo entonces está alistando a sus discípulos a entender que recibirán, o sea, ellos tendrán rechazo y odio del mundo. Y hay una razón, y es porque el mundo no lo conoce, y el mundo odió a Cristo, y por ende, por ende nos odia a nosotros, la iglesia. Ahora, versículo 18 nos dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, ¿no? Y entonces, ya que como creyentes somos seguidores de Cristo, no debemos sorprendernos de que el mundo nos odia. El mundo nos odia. Y no tomarlo de manera personal. Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, aquí vemos, el mundo ama a los que pertenecen a él. Dado que el creyente ya no pertenece al mundo, el mundo ahora lo odia. El mundo ahora lo odia, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos comprender, que debían comprender los discípulos. Vienen momentos, hermano Abraham, no sé si sería posible. Hay alguien que necesita mutear su micrófono, creo. No sé si sería. Sí, hermano, no sé como anfitrión yo, entonces por eso no puedo. Ya, no hay problema, no hay problema. ¿Y usted, hermano, a usted no le han hecho? No, Puede. tampoco estoy, hermano, no estoy. No importa, está bien, seguimos. Lo que pasa es difícil. A 4 días de las elecciones generales, hoy, en que no me pierda, nos acompaña el binomio que queremos. Blanca Camacho y Manuel. Sí. ¿Puede apagar su micrófono, hermana, por favor, Rosemary? Gracias, hermana, gracias. Muy bien. Ahora sí, hermano John. Muchas gracias, hermana. Muy bien, entonces, porque el mundo persiguió a Jesús, sus seguidores también deben esperar oposición, inclusive persecución del mundo. Quiero leer versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, no, aunque duele, aunque cuesta en su momento, no debe sorprendernos, hermanos, que esto suceda, ¿no? Versículo 2 Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso es una garantía, no es un tal vez, sino el mundo, debemos entender, el mundo está activamente en contra del Señor Jesucristo. Vamos a ver más adelante, el Señor Jesucristo no hizo nada para ser odiado. Y lo odiaron, el mundo lo odió. Pues entonces, si nosotros no somos mayores que nuestro Maestro, debemos esperar que haya pues persecución, es natural. Y bueno, pues tremenda persecución que viene a los discípulos a continuación, ¿no? Va a empezar muy pronto esa persecución. Ahora, Juan 15:21 dice así: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, la hostilidad del mundo se debe a su problema espiritual, el rechazo a Dios, ¿no? Es un problema espiritual, no es intelectual, es un problema espiritual, y entonces debe pues eso ser claro para a los discípulos.
Entonces, el mundo rechaza su conocimiento de Dios y por lo tanto se mantiene deliberadamente ignorantes de Él, ¿no? Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces, como digo, no es un problema intelectual por no saber. Dios ha hecho manifiesto, Dios ha hecho conocer lo que el hombre necesita conocer para poder responder, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Podríamos resumirlo de esta manera: Dios creó al hombre en su imagen para que el hombre reflejara el carácter divino y la gloria de Dios en la tierra. En toda la tierra era el deseo de Dios, por eso nos creó. Pero ¿qué hizo el hombre? El hombre cambió la gloria de Dios y en vez de ser reflector de la gloria de Dios, el hombre creó su propio Dios en su propia imagen y semejanza. Y ese es el Dios del mundo. Eso es lo que ese es el Dios que cree el mundo. Y pues vemos aquí es necedad. Y pues Dios les abandona en su propia forma de pensar, para que pues ellos se den cuenta de su ignorancia, de esa forma de razonar tan equivocada. Versículo 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Entonces Jesús reveló claramente al Padre y en el proceso expuso el pecado. Por lo tanto, el mundo incrédulo no tiene excusa para rechazarlo. Mayor condenación hay para aquel que mayor revelación se le ha dado. Y Cristo vino y reveló al Padre, manifestó al Padre, claramente lo hizo. Entonces, versículo 23 nos dice: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Entonces, la unidad entre el Padre y el Hijo significa que odiar a uno es odiar al otro y adorar a uno es adorar al otro, ¿no? La unión entre el Padre y el Hijo aquí. Juan 5:22 nos dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Es por medio del Hijo que va a venir no solamente la salvación, pero también la condenación eventualmente. Versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, podemos hablar de Dios, pero si no es por medio de Cristo, si no es unido Dios con Cristo y la persona de Cristo, pues no es el mensaje que vino Cristo a dar pues tan importante aquello. Muchos pueden hablar de Dios en el mundo, pero cuando se habla de Cristo pues la persona de Cristo, ya hay un rechazo, ¿verdad? Pues ahí está la cosa. No puede ser el uno sin el otro, porque pues son unidos en lo que es la persona de Dios.
la unidad de Dios. Versículo 24 nos dice así, versículo 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Wow. Entonces los milagros de Jesús eran de tal cantidad y calidad que ninguna persona objetiva podía negar su afirmación de ser el Mesías, ¿no? De ser el Mesías. Perdón, se me cortó nuevamente. Entonces, el pecado del mundo fue el rechazo de él, que era también el rechazo de Dios Padre. No podemos aceptar a Dios y rechazar al Hijo. Sería rechazar al Padre también. Entonces, vemos aquí algunos versículos. Juan 21, 25 hemos leído, pero leeremos aquí Juan 5:36 nos dice de esta manera, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, ¿no? Luego vemos Juan 10:38. Juan 10:38 nos dice así, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Se ve la unidad entre el Hijo y el Padre. ¿Cómo vamos a creer? Dice Cristo, pues si no creen en Él, por sus palabras, pues entonces crean en Él y su unidad con el Padre por medio de sus obras, pues son innegables y la cantidad de obras que Él hizo. Juan 14:11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ahora, Cristo no está diciendo que yo soy el Padre y el Padre soy yo, como algunos dicen, ¿verdad? Que niegan la Trinidad. No, Dios es en tres personas, ¿verdad? Y son, Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios, pero el Hijo no es el Padre y el Padre no es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el versículo 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. El mundo no tenía ninguna razón para rechazar a Jesús. No solo el Antiguo Testamento profetizó de él, sino que sus milagros también mostraron que él es Dios. En gracia, Dios proveyó evidencia más que suficiente para que todos aceptaran a Jesús como el Mesías. Y eso, hermanos, es el propósito singular más importante por el cual Juan está dando testimonio en este libro, ¿no? Ha escrito, porque dice así Juan en capítulo 20, versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero dice en el versículo 31, dice así, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, ¿no? El Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre, Versículo 26 nos dice, pero cuando venga el Consolador y a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces, una de las funciones del Espíritu Santo es testificar acerca de Jesús al mundo inconverso. Es muy importante y vamos a ver en el capítulo 16 cómo es aquello.
La cosa, hermanos, es que tenemos que entender que el razonamiento bíblico y el razonamiento del mundo no son compatibles. El mundo activamente odia el razonamiento bíblico, es decir, odia todo lo que tiene que ver con Cristo, con todo lo que tiene que ver con lo que nos enseña y lo que nos muestra la palabra, ¿verdad? Y entonces el razonamiento pagano está activamente y la verdad, hermanos, que debemos de entender que pues existen incrédulos en la iglesia, ¿no? Y odian todo lo que es de Cristo porque son del mundo y eso no debe sorprendernos. Les apela a los aspectos religiosos de la iglesia y la liturgia, pero están en contra de la persona y obra de Cristo, su gracia y su misericordia. No quieren aceptar el único medio para ser acreditados, la justicia de Dios como un regalo y que es por medio de la fe únicamente, ¿no? Cuando la iglesia se identifica entonces con Cristo y la iglesia es identificado con Cristo, ¿qué sucede? Pues naturalmente el mundo lo odia, el mundo viene en contra de aquello, ¿verdad? Porque el mundo odió al Señor Jesucristo. Entonces, para resumir esta sección, y estamos yendo rápido en esta noche, pero hay 7 razones por el cual el mundo odia a la iglesia, nos odia. La primera razón es porque le odió primero a Jesús. La iglesia es odiado. Hoy día tú eres odiado como cristiano, no te sorprendas, pero es porque Jesús fue odiado primero por el mundo. Porque nosotros, ya no le pertenecemos al mundo. Por eso también nos odia. La tercera razón, que el mundo nos odia es que ahora servimos a Dios, al Dios verdadero, al Dios creador. Y el mundo no ha conocido a Dios. Y eso es otra razón por la cual nos odia. Número 4, el mundo nos odia porque no conoce a aquel, es decir, al Padre que envió a Jesús. Y no conoce la motivación que tuvo el Padre. El Padre dio lo mejor que tuvo, dio a su único Hijo. El mundo no conoce, no entiende aquello. Y por eso nos odia. Número 5, porque cuando Cristo es predicado, un nervio sensible es tocado. Es una piedra de tropiezo, por decir, el mundo se tropieza sobre el mensaje del Evangelio, pues no quieren aceptarlo, que es por la gracia de Dios únicamente y no por el esfuerzo humano. Entonces, cuando Cristo es predicado, un nervio sensible es tocado y por eso es que somos odiados. Número 6, porque el mundo odia al Dios verdadero. Y el mundo, hermanos, el mundo tiene un Dios. El mundo tiene un Dios y el mundo predica su Dios, pero no es el Dios de la Biblia. El mundo ha creado un Dios que le sirve, un ídolo, un Dios a su manera y a su imagen, como vimos en Romanos 1:18 en adelante, ¿verdad? Pero odian al Dios verdadero de la Biblia. Odian al Dios verdadero de la Biblia, pues no le conocen a Él. Y la última razón por la cual somos odiados por el mundo es porque, en realidad no hay razón alguna. El mundo odió a Jesús sin causa. Simplemente porque el mundo está lleno de odio. En Cristo, es Cristo quien es odiado y Él nunca hizo nada malo, ¿no? Entonces, no nos sorprendamos, hermanos, 7 razones por lo cual somos y seremos odiados. Ahora, avanzando, versículo 26, Juan usó una construcción griega anormal cuando escribió el Espíritu. Pudo haber dicho de otra manera,
Pero aquí al usar el espíritu, vemos que está hablando de una persona. Gramática. Juan usó un pronombre masculino singular nominativo, él, para hacer referencia al sustantivo neutro singular nominativo espíritu. O sea, eso es una manera, qué sé yo, complicada para decir, gramáticamente para decir, aquí estamos hablando no de una cosa, sino de una persona, el espíritu, ¿no? Entonces no estamos hablando de nomás una cosa. Así como Cristo vino al mundo con completa autoridad divina, debido a que el Padre lo envió, así también el Espíritu Santo vino con completa autoridad divina, porque Cristo lo envió, ¿no? Cristo envió a la persona del Espíritu Santo, al igual que el Padre lo envió a él. Versículo 27 dice así: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Qué lindo. Qué lindo que el Señor les está dando esa esperanza, algo positivo, que ellos iban a dar testimonio. Así como el ministerio del Espíritu Santo sería el de testificar acerca de Jesús, así también los discípulos se convertirían en testigos de Jesús. ¿Qué dijo que el Señor en Mateo 28? Dice: id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego vemos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder. ¿Poder para qué? Poder para testificar. Poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. ¿Testigos de qué? Testigos del amor que el Padre tuvo en enviar a su Hijo para que el mundo conozca al Padre. Testigos para que puedan compartir el medio por el cual somos ofrecidos el perdón de pecados por medio de la fe en el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó, ¿verdad? Entonces vamos al capítulo 16 ahora, avanzando un poco. Más hostilidad del mundo y más ánimo del Señor. Más hostilidad del mundo pero más ánimo del Señor. Versículo 1 nos dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Ahí está. Entonces a sus amigos Jesús dice: yo no quiero que tropiecen. No quiero que fallen. No quiero que malinterpreten mis motivos por ir, ¿no? Por irme. Pues lo hago por su bien de ustedes y no quiero que tropiecen. Quiero que sean fructíferos. Y por eso les comento y les doy estos planes que tiene el Padre. Y entonces, para guardar a los discípulos del desaliento y prepararlos para el antagonismo y la persecución futura, Jesús les advirtió acerca de rechazos futuros. A veces, hermanos, nos ponemos cómodos en este mundo como si fuese nuestro hogar, nuestra casa. Y no lo es, hermanos. Esto no es el lugar que debemos estar cómodos. Nosotros no somos ahora de aquí. Somos seres ciudadanos celestiales, ¿no? Y estamos aquí como peregrinos meramente, temporalmente, como testigos. Hemos recibido el poder del Espíritu Santo para ser testigos en toda la tierra, ¿verdad? Y entonces vamos a atravesar momentos difíciles de persecución en este mundo, y eso es un hecho. Pero Jesús comparte sus planes para que no perdamos la esperanza, ni tampoco nos desubiquemos, ¿no?
de lo que estas cosas que están pasando. Jesús les advirtió de antemano para que no cayeran en una trampa. Y aquí la palabra es escandalizo, o sea, para que no se escandalicen, por decir, una piedra de tropiezo que causa a un creyente perder la fe. No quiere que pierda la fe. ¿Se acuerdan cómo Jesús le habló y había orado por Pedro para que no se pierda su fe? La fe es nuestra convicción, nuestra certeza en las promesas de Dios para seguir adelante, para caminar, ¿verdad? Y pues entonces Él no quiere que estos tiempos difíciles que les van a venir no haga desfallecer su fe. Jesús entendía que un creyente no preparado cae fácilmente en la trampa del mundo, de dudar de Dios y su palabra, ¿no? Él no quería que los discípulos fuesen sorprendidos por el sufrimiento y que llegasen a pensar que quiso decir que estaban haciendo lo incorrecto. Nosotros también necesitamos este consejo. Cuando afrontamos la oposición inevitable, si permanecemos en Cristo. Y entonces, tremendo es, ¿verdad? Vamos a ser perseguidos, vamos a pasar por momentos, pero Cristo nos está dando todo esto a nosotros, como también a los discípulos. ¿Para qué? Para que nuestra fe no carezca, sino más bien estemos fortalecidos en lo que Él nos ha dicho de antemano como amigos, ¿no? Y qué lindo que nos ha compartido eso. Versículo 2 nos dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Seguir a Cristo hará que el sistema del mundo nos rechace. Jesús advirtió a sus discípulos que algunos en el mundo podrían pensar que estaban haciendo un favor a Dios al matar a los creyentes. Saulo es un excelente ejemplo de esta mentalidad pervertida. Es una mentalidad totalmente perversa en nombre de Dios, ¿verdad? En nombre de Dios haciendo estas atrocidades. Entonces, esto es la manera que odiaron a Jesús y nos van a odiar también pues a nosotros. No debe sorprendernos. Vamos a leer Hechos capítulo 8 versículo 1. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, hablando de Esteban, ¿verdad? En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Y entonces versículo 3, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Imagínese semejante cosa, y Saulo, lo hizo en nombre de Dios. En nombre de Dios. Cosas, atrocidades que han sido hechas. Y Cristo le dijo a Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, este hombre religioso estaba persiguiendo, odiando, yendo en contra. Al perseguir a la iglesia, estaba demostrando su odio por Cristo. Y entonces es de esperarse. Este mundo, como digo, es hostil a la persona y obra del Señor Jesucristo. Y queremos, pero es la solución, ¿verdad? Cristo es la solución. Y entonces hemos sido hechos embajadores para compartir este precioso mensaje, el cual Dios nos demostró su amor un día. Dice Hechos 9:13, pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Cuánto mal ha hecho? Dice, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Son los que invocan tu nombre.
son los que predican la salvación en Cristo Jesús. Son los que predican que somos salvos solamente por la obra de Cristo y no por la religión, no por las buenas obras. Aquí tenemos una persona religiosa demostrando su odio por la obra, por aquellos que invocan el nombre del Señor. Un excelente ejemplo para nosotros. Ese es el mundo. Juan 16:3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ahí está la razón. La mayor parte de Israel no creyó en Jesús como su Salvador personal. Lo odiaron porque no cumplió con su idea predeterminada de un Mesías poderoso que los libraría de la tiranía romana y porque rechazó sus tradiciones como contrarias a la ley escrita de Dios. ¿Qué había pasado? Israel había creado su propio Dios. Se alejaron de entender los oráculos de Dios, la palabra de Dios. Se habían alejado. En cierta manera podríamos decir Israel no permaneció en Dios y por eso estuvieron lejos de él cuando Dios envió a su Mesías para redimirlos. No lo aceptaron, perdidos totalmente, es más, lo crucificaron, ¿no? Cuán equivocados estuvieron. Su idea de Dios, ¿verdad? Su idea de Dios es completamente contrario a Cristo, ¿no? Entonces, versículo 4 dice así: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Entonces Jesús advirtió a los discípulos de los sufrimientos futuros para que en medio de ellos recordasen sus palabras y fuesen fortalecidos, no desalentados. Hermanos, nosotros tenemos su palabra morando en nosotros. Cuando viene la circunstancia, la situación adversa, viene a la memoria estas cosas que el Señor Jesús nos dijo, ¿verdad? Y nos fortalecen, nos dan ánimo, nos dan la fuerza necesaria para aceptarlas y para pasar por medio. Jesús comentó que los discípulos ya no le preguntaban acerca de dónde iba. Y eso es interesante, pues se habían distraído probablemente. Juan 13:36, Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Y luego Juan 14:3 dice: y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Entonces ellos se habían distraído y dice: y conoceréis el camino a donde voy. Y versículo 5 de Juan 14, Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? ¿Cómo vamos a conocer el camino? Entonces, los discípulos estaban enfocados en el dolor personal de su partida y no el propósito del hecho de que Jesús se va a ir. Es decir, ellos están pensando en lo que les va a acontecer y su circunstancia que va a resultar porque Jesús está yendo, en vez de pensar en la motivación y la labor que está haciendo Jesús y a dónde va a ir y para qué, ¿verdad? Versículo 6 dice, y con este versículo terminamos. Dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Los discípulos estaban enfocados en el dolor personal de su partida, ¿no? Entonces, para cambiar el enfoque de su tristeza, Jesús les animó con las ventajas de su partida. Y dice aquí: pero ya yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya,
porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, eso es tan importante. Si Jesús no volvía al cielo, el Espíritu Santo no vendría a vivir en ellos. Mucho mejor es que el Espíritu Santo venga a vivir en ellos. El Señor tenía que partir antes de que Dios enviara al Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, para consolarlos y ministrarles personalmente. Muy bien, vamos a parar entonces ahí esta noche. El Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, solo podía estar en un lugar a la vez, aunque él sabía todo, pero no era entonces omnipresente en forma de espíritu, sino tomó la forma de ser humano y solo podía estar en un lugar a la vez. Entonces, cuando el Señor Jesucristo va y envía al Espíritu Santo, ahora pues el Señor Jesucristo puede estar en nosotros en toda la tierra a la vez. Y eso es algo mucho mejor, es algo que no está, inclusive si estaría el Señor Jesucristo aquí con nosotros, mejor es que tengamos a Él dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que por medio de su poder, pues, podamos ser testigos en medio de este mundo cruel que odia primeramente a nuestro Señor Jesucristo, odia al Padre porque no lo conocen y pues nos odiarán a nosotros. Pero hermanos, ánimo, pues es porque la gente no sabe lo que hace y necesitan conocer al Señor Jesucristo. La solución hoy es la misma solución de hace 2000 años. Es el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de todo. La pena del pecado, ¿verdad? Y el poder recibir el gozo del Señor y la paz que Él ofrece, ¿verdad? Y más aún, ser llamados sus amigos y poder llevar fruto y para que sea para gloria de Dios. Muy bien. Ahí entonces vamos a parar en el versículo 8 en esta noche. Hermano Abraham, le cedo entonces la palabra, hermano. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Bueno, gracias, hermano John, por la palabra de Dios y gracias, hermanos, por conectarse a pesar de que tuvimos problemas. Seguro en el próximo vamos a solucionar estos problemas. Mil disculpas, hermanos, porque no hemos podido conectarnos, yo no pude conectar fácilmente. Así que, hermanos, los que están ahí en el Zoom, hermano Julia, hermano Humberto, hermano Miguel, hermano Fernando, Moisés, Rebeca, hermana Rosemary, Sonia, gracias, hermanos, por conectarse. Y bueno, el próximo miércoles vamos a continuar con el estudio.